Buenas chicos, espero que aprovecharais el día de ayer para mandarme muchas cosas que estuvierais pendientes. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo del barroco, un mundo que, como os he remarcado aquí, es el mundo del desengaño. Es una visión aún petrarquista de la vida, pero cuando se habla de amor ahora es para ver el desengaño amoroso. Cuando se habla en general de la vida, pues es un poco con desengaño. El vitalismo y el realismo te lleva a ver como que la vida no es tan bonita como se planteaba un siglo antes, ¿vale? He recopilado un pequeño vídeo, he encontrado en internet un pequeño vídeo que nos sirve de repaso del contexto general del barroco y que nos va a explicar bastante bien la pequeña diferencia entre el culteranismo y el conceptismo, y además esto que estáis viendo aquí, que es esa pelea eterna que tuvieron en vida autores como son Góngora y como son Quevedo. Góngora era un autor ya bastante destacado en aquella época, era el perteneciente al culteranismo y tenía bastante fama, y Quevedo pues fue a por él, aunque era joven. La verdad es que era bastante mordaz, bastante dañino a la hora de escribir, y ya escucharemos algo de lo que le decía a Góngora. De hecho, una de las principales preocupaciones en esa época era el ser cristiano viejo, el no tener sangre de conversos, que eso significaba pues que alguno de tus antepasados había sido judío. Y Góngora tenía fama, o por lo menos Quevedo acentuó esa fama de que pudiera tener ascendencia judía. Lo veremos en sus poemas maliciosos en contra de Góngora. ¿Vale? Bueno, pues este es el vídeo del que estábamos hablando. Bien. El barroco y su literatura, desde la sociedad, la mentalidad, la cultura, efectivamente. En cuanto al el contexto, pues habría que decir pues que no solo se trata de un movimiento español, sino que se desarrolla en toda Europa y que llega a América, por supuesto. España está en plena crisis porque hay mucha mortalidad infantil y de mayores por la pobreza, porque la corona ha gastado mucho dinero en guerra y eso es la población la que tiene que pagar los impuestos, y es en esta época, chicos, cuando aparecen, por ejemplo, pues ese tipo de personajes que yo mismo os digo que son de baja alcurnia, que son como el Lazarillo de Tormes, que son pícaros, vagabundo. Eso empiezan en esta época, en el barroco, a tomar importancia. Antes no te encontrabas con ninguno de estos personajes. Y además es importante la contrarreforma. La contrarreforma está vinculada a la situación que se había producido en Europa. En Europa el protestantismo estaba cogiendo mucha fuerza, y eso en España se trasladó en un cierre de fronteras. Nada de ideología del extranjero puede llegar para que no se inserte ese tipo de religiosidad que no es la ortodoxa católica y vinculada al Papa de Roma. ¿Vale? Entonces se impone la religiosidad, además intolerante. Será la de Góngora, ¿vale? Existe un pesimismo también en esos tópicos literarios. Por ejemplo, el Tempus Fugit, totalmente distinto esa visión que la del Carpe Diem, cuando hablamos del morir, o por ejemplo, Memento Mori, que era el recuerda que vas a morir. En cuanto a la lírica, pues ese enfrentamiento Góngora-Quevedo en el siglo VII, con temáticas pues muy vinculadas al amor, la burla,
Aquí se nos ha escapado una cosita que es muy interesante de explicar, y es que cuando se habla de yo soy culterano, yo soy conceptista, esto no es un enfrentamiento entre dos tendencias literarias, es la misma tendencia barroca, la misma tendencia literaria barroca, simplemente que utilizan mecanismos distintos. El culteranismo pues está destinado a un público verdaderamente instruido, y el conceptismo pues es más burlesco, más sátiro, etcétera, etcétera. Evidentemente el culteranismo, al haber existido ese enfrentamiento abierto entre los autores, pues siempre se ha considerado enfrentado, pero no es del todo así. Nos vamos al conceptismo. El conceptismo, acordémonos de Quevedo, lo importante es el contenido, ¿vale? El contenido. En el culteranismo, el contenido prácticamente va a ser indescifrable. Lo importante va a ser la forma, ¿vale? Aquí nos encontramos con Góngora. Aquí es donde nos encontramos esas estructuras latinizantes. Los que hayáis dado latín en algún momento de vuestra vida, o para los que no, simplemente comentaros que el latín lo que hace es llevarse el verbo al final. Aquí tenemos este enfrentamiento: Góngora versus Quevedo, ¿vale? Góngora, esa personalidad culterana que se dedicaba en cierta medida pues a hablar sobre el amor entre ninfas de una forma muy difícil de entender, las leyendas como de Polifemo y Galatea, etcétera, etcétera. Mientras que Quevedo no entendía ese tipo de poesía, la criticaba, y además se metía abiertamente con Góngora. Le dijo un día, a ver, ¿quién puede entender esta crítica mordaz al señor Góngora? Le dijo: yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas. Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla. Sobre todo el tocino lo va a untar con tocino para que no las muerda, precisamente porque los judíos no comen cerdo, ¿vale? Era una crítica, siempre estaba la crítica detrás de las palabras. Como diríamos en el lenguaje coloquial, no daba punta sin hilo, ¿vale? Entonces Góngora le decía: patos de la aguachirle castellana, que su rudo origen fácil riega, pasad graznando la corriente cana del antiguo idioma, ¿vale? Es como decirle que era mal poeta, que utilizaba una forma de escribir muy antigua. Esto lo veremos en sus poemas. Mientras que Góngora, pues, era con una expresión mucho más oscura y difícil de entender. Otra de las más mordaces, de los más mordaces poemas que le presentó Quevedo a Góngora era el de un hombre a una nariz pegada, a un hombre de gran nariz. Simplemente comentaros que la característica física de tener una nariz grande es algo que se considera propio del pueblo hebreo, es decir, de los judíos. Así que poco más que decir, simplemente leer, aunque sea los 4 primeros versos de érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado. ¿Vale? Además, le gusta mucho esos juegos de palabras en los que él mismo crea
como sintagmas que no tienen mucha correspondencia, ¿no? Porque esa nariz superlativa, pues nos podemos imaginar qué es lo que nos quiere decir, pero no es un uso muy normal del lenguaje. Bien, volvemos a esa página 218 donde comenzamos a hablar de la lírica barroca para recordar que se trata de autores que todavía conservan esa tendencia petrarquista italianizante que ya incorporaban los poetas del Renacimiento, pero con muchas matizaciones. Por un lado, ese desengaño temático, una visión pesimista del hombre, ¿vale? Por la situación económica, por la contrarreforma, y eso se traslada en la fugacidad de bienes, y en que son vanidosos, etcétera, etcétera. Dos tendencias importantísimas, el culteranismo y el conceptismo. La latinizante, por un lado, tanto en léxico como en sintaxis, e incluso también por el mucho uso de la mitología, como dice aquí, la alusión a la cultura clásica, existe un sensualismo luminoso y plástico encaminado a una belleza formal. Como comentábamos antes, mucho más importante la forma que el contenido, ¿vale? Y el máximo representante, Góngora. El conceptismo, por su parte, se trata de una utilización ingeniosa de la palabra, como hemos visto antes con esa nariz superlativa. Una búsqueda de concisión, que significa resumen, ¿no? La literatura eso, condensar todo lo que lo que puedes querer decir en muy pocas palabras. Y entonces, por recursos que se utilizan, paranomasia, calambur, dialogía, todos los que tienen que ver con la semántica, con la expresión de palabras. Y el máximo representante va a ser Quevedo. Góngora, Luis de Góngora, comenzó una corriente que duró durante mucho tiempo y que tuvo varios seguidores, entre ellos destaca el libro El Conde de Villa Mediana y una religiosa mexicana muy trascendental que fue Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho, muchas veces alguna de su poesía es muy difícil de distinguirla de la de Góngora, ¿vale? Vamos a hablar de los rasgos de la poesía de Góngora. Se trata de una intensificación de los tópicos y lugares comunes de la poesía del Renacimiento. Los temas, lo humano como algo mudable, fugaz, ¿no? Algo mudable y fugaz, eso es un poco el desengaño del que estábamos hablando con anterioridad, ¿vale? Esa visión más negativa. Y la naturaleza como receptora de la belleza. Sigue, de hecho, mucho el mundo bucólico dentro del barroco. Estilo, uno caracterizado por la sencillez y la ligereza, porque a él también le gusta mucho hacer coplillas, poesía popular por un lado, y por otro un estilo alambicado y oscuro, que significa pues retorcido y difícil de entender. Vamos a leer uno de los sonetos que escribió. Daros cuenta que tiene pocos verbos. Es una sucesión de sintagmas y con pocos verbos. Y los verbos casi siempre al final. Daros cuenta, esa latinización. Suspiros tristes, lágrimas cansadas, que lanza el corazón, los ojos llueven, los troncos bañas y las ramas mueven de estas plantas a álcides consagradas. ¿Qué habéis entendido? Bueno, os diré que a mí también me cuesta entender a Góngora como a cualquier ser humano, hay que leerlo 2 y 3 veces. Simplemente comentaros que habla de una leyenda y que la compara con el amor, ¿vale? Álcides es otra forma de hablar de Hércules y a Hércules le consagraron un árbol. Y esa es la comparativa que realiza con los ojos que lloran, etcétera, etcétera. Interesante en este poema es el final, porque esta es la visión que tiene Góngora del amor. Llorar sin premio y suspirar en vano.
¿Qué más decir? ¿Eso es Renacimiento? No, eso es barroco. Bueno, ya han pasado 15 minutos de vídeo. Nos vamos en otro vídeo a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿vale?